Hola a todos, ¿qué tal? Una feliz tarde. Qué bueno que estamos de nuevo compartiendo información acerca de por qué enfermamos. Cuando nos preguntamos por qué enfermamos, siempre aparece la pregunta por ¿de dónde? ¿Sería que cayó del cielo? Hola Ah, Fernando. ¿Alguien me pegó esto? Etcétera. Pero bueno, vamos a saludar primero. Por aquí me están acuciando María Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando y Sandara. Buenas tardes. ¿Cómo están los oyentes? Buenas tardes, Andara. Buenas tardes Marisabel, buenas tardes Fernando y buenas tardes a todos. Ahora Eh, Les decimos de que eh, cuando enfermamos, creemos que nos cayó la enfermedad del cielo, creemos que alguien nos pegó la enfermedad, creemos que si salimos a la calle algo nos va a pasar, va en contravía justo de nuestro bienestar, alguien nos persigue, bueno, ya los conspiranoicos dirán que hay un régimen que quiere enfermarlos y en realidad el régimen funciona. Pero bueno, aquí se trata es de cómo al interior nuestro nos movemos en esa ambivalencia. Al interior nuestro decimos querernos, pero Mm. no atinamos en el amor, por tanto no atinamos a lo que se llama el despliegue amoroso consigo mismos. Bien porque aparece un fantasma que no eh, presentíamos en nuestro interior, o bien porque se activan situaciones que no comprendíamos de la relación con el semejante, ¿cierto? Esa ambivalencia interior o interna tiene que ver entonces de el amor y el odio que guardamos con nosotros mismos. Pero también tiene que ver con esa posición frente a la vida donde estamos en el sí pero no, no pero sí. Decimos una cosa y hacemos otra. Hacemos una cosa cuando hemos declarado lo contrario o queriendo sostener una posición, en la práctica todo lo que nos llega de afuera es justamente lo opuesto a lo que yo quería declarar u obtener para mí. Decimos así entonces que el mal que nos llega en persecución, el mal que nos llega como un maleficio. No nos dimos cuenta en qué momento o en qué circunstancia abrimos la puerta para que el mal, que se supone viene de afuera, entrara en nuestro interior. Le abrimos las puertas al enemigo y luego nos ponemos a Mm. echarle pestes y a intentar eh, hacer la guerra contra el otro, ¿cierto? Entonces de eso se trata, de que hablemos hoy, María Isabel, Sandara, que hablemos hoy un poco de eso que hallamos en contradicción interior, como una ambivalencia, un amor y un odio Ujú. que mantenemos internamente. Bueno, muy rico este tema porque es también y Sí. nos invita a reconocernos como seres totalmente emocionales. Ajá. Realmente vibramos en la emoción, en los sentimientos y también en esas contradicciones. Y muchas veces no sé qué tan conscientes a veces somos de esa ambivalencia, qué tan conscientes, porque podría ser que pensemos que no, que eso es del otro y no propio. Entonces es mirarnos también en esas contradicciones de cómo es que amamos y odiamos y cómo es que y cómo darnos cuenta de esa ambivalencia, ¿cierto? Cómo darnos cuenta y bueno, me imagino que también es que nos invita a la ambivalencia,
¿A qué nos está invitando la ambivalencia cuando ya nos damos cuenta? Porque muchas veces nos podremos sentir en angustia o podremos sentir frustración, el hecho de cómo así es que yo estoy en esta contradicción, cómo así es que yo puedo querer tanto a ese familiar que me alegra verlo, pero a la misma vez me enoja lo que dice. ¿Cómo es posible que me alegre porque venga alguien de visita, pero a la vez me da una tristeza escucharlo hablar? Son estas cosas como que, bueno, eso nos hace reconocer en este camino de humanidad, nos hace reconocer, pero a la vez también nos hace ir más al fondo de cuestionarnos, de ir más allá, no de entrar como en la parte negativa, sino a qué nos está invitando la ambivalencia. Mira, Isabel, ¿ibas a decir? Pues a ver, yo, digamos, como todo ese análisis y toda esa mirada que estamos analizando desde la ambivalencia, sobre todo interna, yo pienso que la intención nuestra y la intención del programa de hoy es la búsqueda como de la coherencia. Sí. Es decir, que no haya esa discrepancia explícita, que no haya esa dicotomía, que resolvamos las inconsistencias, desde esas opiniones emocionales, motivaciones y también comportamientos y actitudes que a veces con la palabra decimos una cosa y hacemos, pero con la actitud mostramos otra. A veces decimos estoy feliz, pero la cara no dice que estoy feliz. Como estás, pues hablando también, por ejemplo, cuando le preguntan a uno cómo está, muy bien y mejorando, y resulta que uno, pues realmente uno no ve la mejoría. No lo digo en términos, digamos, como, bueno, Fercho, qué bueno que te rías, pero como eso pasa, sí. que no, pues es de risa, porque es realmente la contradicción diaria, permanente, cotidiana, desde nuestros estados emocionales internos, y que confunden a la gente, pero la primera que estoy confundida soy yo, sí. O las personas cuando interactúan de una manera ambivalente internamente a nivel, es decir, no lo hacen consciente, pero conscientemente, pues, pero aparece en la realidad. Entonces, pienso yo que para resolver, digamos, todas esas contradicciones, esas dicotomías, y que se denota el displacer de la otra y del otro, se nota que internamente hay una ambivalencia de su estado de ánimo, de su estado emocional, de su estado de salud, de su estado psíquico. Pues podemos enumerar pues como diferentes situaciones de nuestro ser humano, de nuestro ser cotidiano, y entonces, y que no son consistentes, y que no son coherentes sobre todo. Sí, sobre entonces, todo. Sí. Dale. Entonces, yo pienso que debe haber una claridad de ese estado de ánimo y de expresarlo conscientemente. Pues no estoy bien por tal cosa y por tal otra. Pues si no lo quiere decir, pues no estoy bien. Pues como para que las otras personas que estamos interactuando podamos comprender que está en una angustia existencial o que tiene una situación por resolver. Y que, bueno, termino como esta partecita, es que desde la psicología social y desde la sociología en la que yo me he movido, pues tengo varios ejemplos y cómo interactuamos para poder resolver con el otro y con las otras personas, si interactuamos a nivel organizativo, pero sobre todo a nivel individual, qué podemos, pues cómo lo podemos tramitar y qué elementos nos ayudan mucho para que tengan otro tipo, que salgamos de esa dimensión de la ambivalencia. Sí, Fercho. Sí, esa ambivalencia
tenemos que nombrarla como una mentira que nos montamos para creer que en la nueva era existe esa tendencia a que seamos positivos, que declaremos realidad de acuerdo a lo que nosotros queremos y que basta con declarar la realidad para que la realidad cristalice. Pero usted, ¿por qué está diciendo a toda hora que está mal? Y aquí tenemos que mirar en la complejidad psíquica, ¿cierto? Exacto. Tres caracteres o características de personalidades diferentes, ¿cierto? Es decir, tres formaciones del carácter. Una, niego la realidad. Estoy bien, no, a mí me va todo muy bien, la vida fenomenal, ¿cierto? Dos, la persona que está sufriendo y declara que todo va bien, sufre internamente porque tiene que mostrar que está bien cuando en realidad lo que está es montando una mascarada y es consciente de la mascarada que está montando. ¿A quién le va a importar que yo esté mal? Yo siempre tengo que estar bien y mostrar que estoy bien, ¿cierto? Esta, bueno, serían cuatro las caracterizaciones. La persona que siempre está en queja, ¿cierto? Esa persona se vuelve pesada para los demás y para no parecer pesada, entonces mejor no se relaciona, se retira, se retrae en su mundo y entonces se convierte en un asocial en términos funcionales, es decir, solamente existe para lo que tiene que interactuar y no existe para los demás ámbitos de la vida. Por ejemplo, personas que tienen pocos amigos o no tienen amigos, ¿cierto? Y está la persona que siente de que el sistema está jodido, de que el mundo está a reventar y que nos llevamos a este planeta por delante y que hay un sistema planetario de producción capitalista que no le interesa al ser humano y que nos quiere aniquilar, etcétera, etcétera. O que sencillamente el ser humano es un ser despreciable que daña la naturaleza, ¿cierto? Entonces vemos ahí la problemática afuera. ¿Ibas a decir, Pues Sandra? yo, bueno, lo que nos estás describiendo son como ciertas características también de estructuras, ¿cierto? De Sí. personas. Aún así, cuando yo decía ahorita que reconocernos como seres ambivalentes, pues vivimos en un plano totalmente dual. Y esa misma dualidad nos hace ser ambivalentes. Ahora, también vernos en cómo fuimos concebidos, en qué ambiente social, en qué ambiente educativo, eso influye también mucho en esas características o estructuras de cada ser. Pero yo también, de acuerdo a lo que dice María, la invitación es a reconocernos, porque muchas veces también no nos reconocemos. Hay personas que no se reconocen en la ambivalencia. Entonces, cuando digo que es algo de los seres humanos, pues es que es de todos. Entramos en sentimientos de odio y de amor, y esto es tan simple. Y yo recordaba de cuando empecé a dar de pecho, y yo me acuerdo que para mí fue un momento fuerte porque pues mis pezones era la primera vez, y entre ese enojo que sentía y esa misma vez ese amor al ver los ojos de mi hijo, pero a la vez esa contradicción del dolor que sentía. Entonces esto es algo normal, no hay que verlo como que yo soy aparte de esto. Lo que pasa es que nos cuesta porque nos han vendido la historia de ser lo más bonito, de lo ideal, pero cuando nos reconocemos entramos a la gran oportunidad de poder también sanar y reparar. Y pienso que la ambivalencia nos trae algo, si somos conscientes de adentrarnos en sí mismos para tener una mejor vida social, un mejor compartir con los otros.
en esa mirada y en esa comprensión. De allí el tema de lo que es la inteligencia emocional. Es un tema que nos lleva a ver de que cómo transmutar esas emociones de manera más sana y no dejarnos que la emoción se nos vuelva una enfermedad. Es muy importante tener en cuenta entonces que, y esto es para todo ser humano, si no confrontamos los mecanismos defensivos mediante los cuales hemos construido una idea particular de la realidad, no nos enteraremos finalmente quiénes somos, ni por qué estamos, ni dónde está la dualidad. El que está dualizado, por ejemplo, entre el adentro y el afuera, yo soy el bueno y los demás son los malos, o hay un sistema que me oprime y que me persigue, nunca se enterará de que los de afuera hacen parte de los de adentro, de que ya los tiene adentro. Claro. Así es. El otro, el que vive quejándose, nunca se enterará de que hay unas situaciones externas que han determinado en traumatismo una forma de relación con la realidad, donde aparecer como víctima le da ventajas, ¿cierto? Y entonces tiene miedo, por ejemplo, a que lo envidien si muestra las bondades y las características que ya reconoce como propias, que son sus ¿cierto? dones. Ajá. Claro. Sí. ¿Cómo Sí. encontrarse en coherencia es lo que decías ahora, Claro. María? Así. ¿Qué vas a decir? Sí, que tiene eso de cómo encontrarse en coherencia y también entender cómo, digamos, como todas esas situaciones que tú mencionas y que Sandara hablaba ahorita, pues estamos en permanente construcción y deconstrucción, Ajá. los seres como seres ambivalentes, Ajá. y que también tiene mucha relación, por ejemplo, con lo biológico, con lo genético, con lo sociológico, Ajá. con la evolución Ajá. de nosotros como seres en búsqueda de ser diferentes. No lo que decías pues de que es que yo soy la buena y a mí no me pasa nada, sino como estamos en evolución tenemos conciencia de que me ocurren situaciones de ambivalencia que tengo que hacer conscientes. Ajá. Y me parece también que a ver, mirándolo pues digamos como desde la antropología o Sí. desde esa relación con lo tribal, es decir, lo que nos hablan nuestros indígenas, los chamanes incluso, ellos dicen que hay un cruce de círculos de comunicación, que hay una rotación del poder, de la palabra, hay una pluralidad intrasocial, unas relaciones compartimentadas, donde en esas interrelaciones sociales, si son igualitarias, nos vamos a dar cuenta del papel muy claro de la mujer o de la madre más bien, porque ellos no hablan de la mujer y de lo femenino como lo hablamos pues digamos a nivel de la ciudad o del urbano, Sí. sino que hablan de la madre como la madre que es la que enseña los hábitos alimenticios y el autocuidado de la prole, de lo del sexo, lo de la larga vida, en esas nuevas relaciones, y que entran en quiebre cuando se establecen otro tipo de relaciones y de poderes y que se entrecruza pues digamos con el yo, y que en esa cosmovisión hay unos valores, unas ideas, unos ideales, hay unas orientaciones, etcétera. Ajá. Pero ahí en ese quiebre es donde encontramos, pues nosotras y nosotros y yo, cuando no estamos metidos en lo tribal, el quiebre y las contradicciones y las ambivalencias de nuestro papel como madres o de nuestro papel o como padres o el papel, cualquiera de los papeles que tenemos digamos en el tipo de relaciones, y encontrado también
cómo en cada, digamos, cada uno de los seres, por ejemplo, el médico tiene una ambivalencia cuando está asumiendo su papel de médico, o el que trabaja lo económico, y entonces lo asume en un momento dado con el médico, cuando hace el juramento hipocrático, pero cuando está en la consulta asume otro rol y otro papel. Lo mismo el financiero. Él como economista sabe por dónde van las finanzas, pero en nuestra realidad ahora del Estado está la hipoteca inversa, está el desempleo, la finalización de los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, ambivalencia hay permanentemente si no ponemos cuidado y si no estamos alertas y alertos en esta, pues como permanentemente, digamos, conscientemente, perdón, en la vida. Sí, muy potente esto porque es también entender de que hay tres planos de realidad, ya los hemos nombrado en otras ocasiones y que es importante recalcarlo, ¿cierto? La conciencia, un plano de realidad es la conciencia, lo que creemos y creemos de la realidad, ¿cierto? La realidad inconsciente, es decir, aquello que sustenta desde la emoción, el consecutivo de la vida cotidiana, es decir, cómo se desarrolla nuestra vida en lo cotidiano, se plasma en hechos, y ahí está el inconsciente manifiesto, ¿cierto? Y hay otra realidad que la nombraremos de paso, y es la realidad supraconsciente, la relación con el arcano, la relación con el cosmos, la relación con lo divino. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos acostumbraron a vivir solamente en un plano de realidad que es lo aparente. Y lo consciente, que es lo que menos nos maneja. O sea, uno cree que es todo consciente, pero realmente el plano que más poder tiene es el inconsciente. Y es ahí donde los otros son los que nos pillan. A veces nosotros mismos no nos pillamos en esa ambivalencia, nos pilla es el otro. Y eso es lo que más también nos saca como de casillas, porque cómo es que el otro me está diciendo que soy así. Es el otro el que se da cuenta. Aún así es lindo cuando ya nosotros estamos en esa conciencia de estarnos al atento y ver el otro, como dijo Fernando, que fue muy bonito, ver el otro que es nuestro espejo. Si el otro me está diciendo algo y a mí me molesta, es que hay algo allí que realmente debo de detener y empezar a hacerlo consciente. Algo está hablándome que está siendo espejo para mí. Porque si no me molesta y yo lo tomo de una manera tranquila y me doy a la escucha, pues puede ser el otro, pero si es algo que me está incomodando es porque hay algo. Entonces, María, tienes en esos conceptos de sociología y antropología, se plasma muy bien ese asunto de lo que se repite ya con relación a lo que socialmente predomina, ¿cierto? Entonces los antropólogos, los sociólogos, incluso los psicólogos, hacen una descripción de lo aparente, de lo fenoménico. Cuando tocamos lo inconsciente, vamos a la raíz del problema. Cuando nos encontramos en dualidad, cuando nos reconocemos que también odiamos. ¿Y a quién podemos estar odiando? Cuando, por ejemplo, en un accidente pierde una mano, ¿cierto? Aquí, ¿con quién podría haber sido la rabia? Pierdo la mano derecha. Bueno, ya hay un signo manifiesto allí, y es que la mano es acción, pero si es la derecha, entonces sería el padre. ¿Qué ambivalencia estoy viviendo cuando pierdo la mano o cuando me accidento? Justamente siendo diestro, es justamente la mano que me accidento. Entonces, ya vamos, María, para que también lo ubiquemos ahí, vamos a lo inconsciente, que es en el uno por uno. O sea, aquí tenemos que reclamar esa
urgencia de que cada uno nos hagamos cargo de aquello que reproducimos en el campo social o que Ujú. reproducimos como una tradición cultural, por ejemplo. Qué bonito eso, Sí, porque claro, claro. también Y estamos, Dale, María. que también, digamos, pues que esa parte me parece bien importante que digamos, nos la recuerdes y la puntualices y nos invites a que hablemos sobre todo de la parte, cuando hablamos de lo interno, estamos hablando de nuestro propio ser, de nuestra esencia. Sí. Entonces, esa esencia, más que consciente y más que parámetros que reproduzcan lo cultural y Ajá. cualquiera de los elementos que pudiéramos, o cualquiera de las ciencias sociales, son elementos de la conciencia, del inconsciente que nos hace jugadas y y que por eso pues a veces torpemente estamos en el camino y vamos más para el camino de la enfermedad Ajá. y de la angustia y de la no resolución de situaciones cotidianas, pues que son las más comunes, por no estar, digamos, no tener claridad por un lado y darnos cuenta que no nos autocuidamos y que nos autoenfermamos, por decir una palabra. Sí, sí. Porque, sí, Inconscientemente porque hablando. eso, Sí. exacto, porque a mí me parece que también está esa ambivalencia, digamos, con las relaciones. Ajá. Y lo decía, pues lo hemos dicho desde la semana, o desde la vez que empezamos a hablar de la ambivalencia de los sentimientos, cómo yo soy capaz de decir, es decir, cómo digo una cosa, ah, bueno, yo lo iniciaba así, Sí. que cómo digo una cosa, pero estoy sintiendo y siento el malestar, es de eso mismo, porque no estoy amando de verdad, porque estoy sintiendo repulsión, angustia en esta situación de la pandemia, y yo pienso que pues es como o el bicho, el coronavirus, y pienso que hay que hablarlo porque cada vez que pasan los días ocurren más cosas y ocurren unas situaciones muy complicadas que me parece que la sociedad pues todavía no nos hemos dado cuenta y Ajá. inconscientemente las estamos reproduciendo y causando, entre comillas, conscientemente. Sí. yo veo acá en algo, y bueno, María también lo dice, primero pues comprender que nosotros repetimos eh, todo lo que se mueve en un inconsciente colectivo. O sea, hemos sido co-creadores de ese colectivo, ese inconsciente. Al momento de tener como un despertar, al momento de ser, de cuestionarnos, porque aquí hay un llamado y es a que yo invito a que siempre nos estemos como cuestionando cuando sentimos estas contradicciones, cuando nos encontramos al otro que nos cuestiona, en vez de llevarlo como a resentirnos, que es del otro, empecémonos a cuestionar. Eso es una forma de buscar ese crecimiento. Pero allí también es como que, bueno, nos llegó esa contradicción que sentimos ahora en esta época, y es también preguntarnos a qué le estamos prestando tanto atención. Es que el colectivo nos roba tanto la atención que nos desvía de ese camino o propósito que tenemos interno y nos lleva a que nos confrontemos con lo mismo que ellos nos están mostrando. Entonces esto nos hace entrar en esa ambivalencia mucho más fuerte, porque es como esperando en el fondo que haya una solución social, cuando ellos en este momento es algo, y perdonen que yo diga, pero en este momento es crear un miedo y un caos, donde precisamente eso es lo que buscan. Entonces aquí el llamado es, en ese camino interno, en ese encuentro interno, Ajá.
escoger y seleccionar qué es lo que yo quiero escuchar. La mejor manera de afectar un colectivo es primero en ese encuentro de sí mismo, tener claro, sostenerse en ese propósito, porque nos vamos a encontrar en la misma familia y afuera diferentes opiniones, pero mirarlo desde una manera comprensiva y también compasiva, porque pues listo, si yo ya estoy sosteniéndome en un propósito, yo lo tengo claro, estoy ya moviendo una energía que está sumándose a muchos que ya están sumándose también en esto. Entonces eso sí llega a un colectivo, eso sí hace un cambio en un colectivo. Ir en contraposición, en reclamos, eso lo que hace es entrar más en un estado de ambivalencia y de frustración, donde realmente, pues yo pienso que la historia de la vida nos ha hablado de que cada vez que entramos en eso, estamos como en pérdida. Ahora mencionabas algo muy importante, María, y es el asunto de la ambivalencia, por ejemplo, de los médicos, ¿cierto? Muchos médicos que son muy conscientes manejan medicina alternativa. En estos días me he encontrado con varios de ellos, y entonces la posición no es una posición firme con relación a la manipulación que nos están haciendo. Y entonces están difundiendo, por ejemplo, datos de mayor contagio, dónde son las regiones de mayor contagio, o sea, se prestan para este tipo de cosas. Y terminan recetando lo que finalmente recetaría cualquier médico que tenga menos conciencia, menos claridad. Y es que una de las cosas que más nos pone la vida ambigua en estos tiempos es que hay mucha información y la información está hecha, óigase bien, la información que está llegando por todos los medios es una información destinada a confundir, manipular a través de la confusión y despertar la ambigüedad mínimamente. ¿Ambigüedad qué es? El doble sentido, ¿cierto? Creo que nos están engañando. Pero hay que estar informado. ¿Cómo así? Entonces, no, sí, bueno, digamos que sí, hay que estar informado, pero ¿hasta dónde me tomo en serio esa información que me llega? Y es que hay que arreglar el mundo, entonces vamos a salir a marchar porque hay que arreglar el mundo, por ejemplo, ¿cierto? No estoy en contra de las marchas, sino que puede ser una salida nuevamente hacia afuera que no nos resuelve en realidad la problemática. Ya Sandara lo comentaba ahorita. Entonces la ambivalencia de los sentimientos internos, esa ambivalencia interna está afincada en una dualidad, ¿cierto? La dualidad del amor y el odio. ¿Qué tanto quise? ¿Qué tanto quiero? ¿Qué tanto odio? ¿Qué tanto me odio? ¿Cierto? En ese sentido también entonces recoger la dualidad también es recoger esencialmente la relación masculino-femenino. Si recogemos la relación femenino-masculino que tenemos adentro, entonces dejamos de patinar ahí en aquello que tengo que odiar. ¿Qué fue lo que aprendí a odiar? Aquello que me era ajeno, aquello que me era agresor o desconocido, o aquello que me resultaba atentatorio o que alguien afuera declaró como atentatorio, ¿cierto? En ese sentido, entonces, ¿qué representa en mí aquello que odio cuando ya lo reconozco como es que estoy odiando, ¿cierto? Una persona me decía en consulta, una persona polisintomática de 46 ¿Cómo años. ¿Qué dijiste lo último? Polisintomática. Una persona polisintomática. Primero, pues tiene una relación desgraciada, una relación amorosa desgraciada. Luego va a tener un hijo y el hijo se le convierte en un mioma.
finalmente a los 33 años le sacan el útero, a los 36 le sacan la vesícula, a los 40 le ponen un stent en el corazón, y así. No, es que yo tuve una niñez muy maluca. Pero ¿cómo así que tuve una niñez muy maluca? Sí, yo vivía en el campo con mis papás, me obligaban a trabajar y tales, toda la queja. Y sabe una cosa, yo esperaba que el mundo se acabara en cualquier momento. Es más, sigo esperando a que el mundo se va a terminar en cualquier momento. Ah, cuando uno quiere que el mundo se acabe, el mundo soy yo. Y si el mundo soy yo, pues entonces tengo que producir cualquier tipo de calamidad en el cuerpo o calamidad incluso provocada en el exterior para hacer que el mundo se acabe. Finalmente no tolero la condición de estar vivo, ¿cierto? Creemos que es un asunto con el mundo, ¿cierto? El deseo de que se acabe el mundo, pero en realidad es el mundo de cada quien. El deseo entonces es un deseo de muerte. Miren cómo llegamos a la existencia en ambivalencia. La mamá quedó en embarazo, ¿la tengo o no la tengo? ¿Lo tengo? ¿Será que sí? No, pero es que me va a distorsionar el proyecto que yo tenía para mi existencia. ¿O qué tal esta? Revivo a través de la gestación, en un proceso de gestación, la ambivalencia que tuvo mi mamá cuando quedó en embarazo de manera forzosa. Quiero decir, forzosa en el sentido de que la familia no quería a ese novio como pariente y empezó a rechazarla, o la podría excomulgar el cura, para decirlo. Pero Fernando, tú aquí estás tocando algo muy importante para tenerlo en cuenta, y es que nosotros sí reproducimos las historias y reproducimos esas emociones, y son emociones que han sido grabadas desde el útero de la madre, emociones que la madre vivió en su ambivalencia, y es ahí el llamado en conciencia a hacerlo, pues a decir de dónde es que me vienes. Ahorita que María Isabel decía, bueno, de pronto siento ese enojo y de pronto también ese amor, ahí es donde debemos, bueno, sentimos el amor porque nos han enseñado a amar, pero ese odio también nos lo han enseñado y fue grabado. Y es ahí lo bonito, y la invitación es saber de dónde viene ese odio, por qué cuando tengo ese odio, de dónde viene, de dónde sale, cómo es que esto me llega, porque llega un momento en que el odio entra a carcomer y llega a la persona a enfermar. Exacto. Y de ahí viene la enfermedad. Entonces cada síntoma que tengamos tiene una historia que nos cuenta de una mamá, de una abuela, de una tía, nos cuenta de lo social, cómo fuimos educados. O sea, cada emoción nos está contando algo. Esto es muy potente, María, para darte la palabra. Es muy potente porque a veces nos cargamos con algo que no es nuestro, ¿cierto? Una responsabilidad de los padres, el conflicto que traía la madre o el padre cuando nos concibieron, qué sé yo. María, ibas a decir antes de saludar al público. Sí, yo quería, digamos, como, de acuerdo, pues, digamos, a lo que veníamos hablando, pero que yo venía diciendo, sí. Yo también encontré como un elemento que nos ayuda a entender la ambivalencia. Me parece que, pues, es una realidad bastante dolorosa y dura de los feminicidios en este momento, de niñas y mujeres en todo Colombia, y concretamente acá en Medellín, y de que las mujeres se pierden, se desaparecen, algunas aparecen, no hay como claridad de lo que está pasando. Sí. Entonces, en varios chats que yo estoy,
pues obvio las mujeres reaccionan y reaccionamos a veces, qué rabia con el dolor, con la angustia, en contra del Estado, de los derechos, de todo. Lo digo consciente, es decir, en este momento lo digo de una manera consciente. Ajá, ajá. Y yo en algunos he expresado que es bueno pues bajar la onda, en vez de repetir el anuncio y todo lo que Ajá. está pasando, es cubrámonos de una aureola de luz y de color violeta para sanarnos primero cada una, el universo y la humanidad, y que es un llamado de atención a nosotras también. Pues, y lo he dicho, entonces vienen pues como el pro y el contra como frente a eso. Sí, Y que me queda uno. parece que eso es un asunto que hay que manejarlo es desde ahí, como desde el rito, de la ritualización, de lo simbólico, qué está ocurriendo en este momento en el universo y en el planeta. Si la madre tierra está golpeada, somos madre tierra, Sí. cada una de las Ajá. mujeres, Ajá. y como que pues entramos ahí también en ese juego. Y me parece que en esos estados alterados de conciencia entramos en bastante incertidumbre y confusión. Ajá. Entonces, pues me parece, Fernando, importante desde el cómo aliviarnos y por Ajá. qué enfermarnos, y no a la muerte, sino a la vida, cómo salir de ahí y cómo invitar a que estemos más tranquilas y más armónicas. Yo quisiera Sí. como comentar algo de esto que dice María que me parece bonito y es que lo hago consciente hace poco, pero nosotros no solamente hablamos de un síntoma de una enfermedad, sino que también hablamos de un síntoma de la forma de estos episodios, de pérdidas, de secuestros, y si nosotros nos Ajá. vamos más allá, nos damos cuenta que es algo que en el mismo clan familiar se ha venido presentando. Ujú. Comprender esto a veces cuesta. Cuando nos hemos citado y Fernando ha hecho muchos programas y hemos hecho muchos encuentros, que somos creadores Ajá. de realidad, somos Ujú. co-creadores de la realidad. Y una forma es de comprender que esto que sucede, entramos porque estamos Ajá. en un plano donde todo se vuelve increíble, como así, cómo es que yo escucho una noticia y puede ser que sí, haya un sentir, pero comprendamos que esa es la realidad, que en ese clan familiar se vive porque hay una distorsión de una historia que se viene repitiendo y que está llamado a aparecer así como aparece una enfermedad, a sanar y a reparar. Potente, potente lo que estás Entonces, diciendo. Yo les invitaría a que hagamos un programa que se llame Feminismo, Enfermedad Social, en términos de preguntas, ¿cierto? Porque hay un feminismo que es donde cada uno nos reconocemos en el femenino, pero el feminismo en términos ideológicos ha sido una manipulación total. de las élites que nos quieren mantener en separación, separación interna y separación del otro. Entonces los hombres aquí son el peligro. ¿Y cómo no se habla de, perdónenme que lo diga, eh, la muerte de los hombres en manos de mujeres, por ejemplo? Eh, no estoy llevándolos a otra discusión, no, no. Es el convocarnos a que integremos. ¿Qué es lo que faltó integrar en mí cuando creí que eran los hombres el peligro? Ah, bueno, hay un macho en mí, sea hombre o sea mujer yo, hay un macho en mí que todavía no reconocí. Y al no reconocer ese macho, entonces lo declaro como enemigo potencial y me voy al combate, quizá afuera, reproduciendo unas ideologías que están siendo muy manipuladas actualmente.
Fernando, ¿no? Y decirlo también que este fin de semana se celebra el Inti Raymi y precisamente es esa apertura al sol que es el masculino. Ajá. Entonces, mire, nosotros hemos, hasta en este momento, hay pelea con el sol. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta qué momento estamos convocados? Es un llamado a que no es separados, no se trata del femenino y masculino, es de la integración. Y, y bueno, yo esta parte como del machismo, feminismo, yo digo, bueno, ¿cuándo nos vamos a mirar en esa contemplación de que ambos somos, mejor dicho, eh, nos necesitamos y juntos se crea? Estar separados, y a veces me sorprende ver a mujeres que son muy feministas y yo digo, bueno, pero ¿será que solamente tendrán mujeres, no tendrán hijos también? ¿Qué les están enseñando a los hijos? Porque es que los hombres son los que inyectan y nos dan la dirección. El hombre es el que coloca ahí su semilla y la mujer es la que da el fruto. O sea, si nos damos cuenta y nos miramos desde ese respeto y esa admiración, es eso. O sea, bueno, Vamos a saludar para que demos. Vuelvo y les digo, la idea es que nos invitemos. ¿Desconectaste? La idea es que nos invitemos a un programa nuevo. Vamos a ver. después lo decimos que lo editen juntos. Ah, sí, María, seguimos María, en... María está al aire. Hola, Aquí tuvimos hola. un corte pequeño, debe ser por el magnetismo atmosférico. Nos disculpan. Entonces es invitarnos a María Isabel Sandara y para todos los oyentes a que hablemos de feminismo, machismo, enfermedad social, y desde el enfoque que estamos haciendo hoy hagamos la posibilidad de analizar más a fondo estas temáticas. María, ¿nos estás escuchando? María Isabel, ¿nos está escuchando? Se cayó. No, pero seguimos acá. Espérate un momentico. Nos perdonan un momento. Yo aquí voy a mirar qué fue lo que sucedió. Yo creo que lo que se desconectó fue el Skype. Disculpan un momentico, ya vamos a... Hola María. Hola, fue que se nos No. desconectó. Sí, yo me di cuenta, hola. Sí. Hola, ¿Qué hola. más? Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver si seguimos en línea. Sí, seguimos en línea. Entonces conecta la pantalla. Sí, ahí está. Ah, perdón. Conéctate tú. Sí, ya. Muchas gracias. Listo, déjame preguntar. Gracias Yo a pensé ti. que yo... Bueno, Vamos, entonces decíamos, hubo una desconexión, debe ser por la tormenta que está ocurriendo Sí. ahorita aquí en la ciudad de muy Medellín. fuerte. Hay mucho magnetismo atmosférico y nos Está muy desconectó. fuerte. Listo, ahí estamos. Vamos entonces a dar el saludo. Permítame un momentico, yo paso acá la pantalla para que nos puedan ver también. Muy bien. Listo, entonces vamos a saludar a las personas que nos están acompañando hoy. Está Iván Restrepo, hola Iván, Luz Mejía, dice buenas tardes y muy interesante la conferencia. Está Tatiana también, está Ana Silva, gracias Anita, Gloria Liliana,
Está también Diva, Eloísa desde Santa Marta, Astro desde México, gracias Astro por estar. Está también Iván Herrera. Ajá. Está también Carolina Villanueva, Carolina desde Cartagena. Ajá. También Iván nos dice algo y nos dice la ambivalencia que empieza a vivir la mujer desde que se entera de su embarazo y siendo la preferida de su madre, se siente rechazada por estar con el hombre que la familia descalifica y esa madre se encarga de que todo el clan lo odie. Ajá. No sé si es una potente. pregunta o es un... Muy potente esa intervención. Sigamos con las otras para que le... bueno, Iván dice también, ese hijo nace entre la aceptación de sus padres y el rechazo de la familia materna. Rectificamos, Iván Restrepo. Sí. Que mencionaste Iván Herrera. No, menciona a Iván Herrera y este Iván Restrepo. Muy bien. Bueno, y Luz Mejía dice, bueno, ya regresamos. Nos quedamos sin pantalla, pero ya regresamos, Luz Mejía. Sí, hasta donde esa mujer, por ejemplo, que se convierte en la privilegiada del padre o la privilegiada de la madre, también ocurre para el hombre, ¿cierto? Se convierte en la cabeza de turco de la familia. ¿Qué es cabeza de turco? Todos le tiran, todos la ven como el enemigo, todos le quieren hacer la jugada, etc. Y se establece una especie de rivalidad que luego se reproduce en el campo social. Entonces, donde quiera que vaya, ella que fue la privilegiada o él que fue el privilegiado, ya no quiere ser, siente que le han hecho daño con el privilegio, entonces va a la vida social y todo lo que encuentra es rechazo por donde quiera que pasa. Y, o sea, evitando el rechazo, viviendo para los demás, por ejemplo, termina siendo rechazado o objeto de extorsiones, de manipulaciones, de inquinas. Llevamos así entonces de la familia a la sociedad el conflicto que no resolvimos o que ni siquiera nos dimos cuenta que estaba instalado ya en nuestra propia estructura interna. Es que, Fernando, estás diciendo algo muy potente y más para lo que está Iván diciendo. A ver, cuando esto se presenta es porque somos espejo. O sea, en ese momento la mujer y el hombre son espejos de algo que se ha venido reproduciendo en la familia de él y en la familia de ella. Y no lo hacemos consciente. Esto que la mamá repudia en ese hombre que se casó con la hija es algo que seguramente vivió ella con su abuela y que se está reproduciendo hoy con su nieta o con la hija. Qué potente, sí. Esto es algo así y eso se puede ver en una genealogía. Cuando se hace un trabajo de genealogía se da uno cuenta de estas emociones encontradas y cómo el inconsciente, como es algo que no se ha sanado y está pendiente, o sea, de comprender y reparar, inconscientemente se repite nuevamente. Entonces es algo hermoso cuando uno ya lo comprende y lo mira. Y lo llevas ya también al campo de lo que se puede hacer en una decodificación del clan familiar, qué venimos a representar y qué conflicto estamos representando para ese colectivo. Sobre todo para los que estamos aquí atentos a estos planteamientos y que estamos buscando la verdad de sí mismos, pues es entender y asimilar que tomamos el conflicto de las familias como una manera también de cumplir una promesa, y es que llegamos allí a ayudar a sanar desde la comprensión. Nos metimos primero en el conflicto y ahora es tiempo de sanar. ¿Cómo lo sano? Bueno, recojo la ambigüedad desde afuera y la ambivalencia desde adentro. No sé, María, si quieras decir algo para que cerremos por ahí. Sí, yo pienso que precisamente yo por eso te hacía la pregunta, Fernando, porque pues vuelve y es por ahí
donde cómo tenemos que, digamos, tener claridad, pero más que todo, más que claridad, convencimiento de que desde mi estado de conciencia individual y personal Sí, es la única manera de salir de las ambivalencias, sí, sí, por pues de favor. salir Ujú, de las situaciones de enfermedad, de situaciones de conflictos internos ujú, que son ambivalentes. ujú, Y realmente es todo un trabajo de mucho cuidado y de poner, digamos, poner todo eso en la realidad, pues en este plano, para poder eh, ayudarnos, para poder digamos, sobre todo el autocuidado y la ujú, ujú. es decir, el autoconvencimiento que desde sí mismos y sí mismas que nos sanamos y salimos de cualquier situación que se nos presente en la vida, el desamor, el apego, esta encrucijada del momento que incluso la llamo encrucijada y no la debemos llamar encrucijada, sino como la tierra y el mundo y se nos presenta como de una manera evolutiva para mostrarnos qué tan sabia es la tierra y el universo. Bueno, Decirles de manera de cierre que de qué se trata. Lo veo afuera, lo resuelvo en mí. Muchos están haciendo la pregunta, ¿y cómo le hago? No, no es cómo le hago. ¿Qué tengo que hacer? No. Si no recoges la emocionalidad en tu historia personal, el conflicto se va a seguir reproduciendo afuera. Haga lo que haga. De machista me voy a feminista y ahí embarré el asunto porque lo que hago es polarizar el conflicto. De agresor me voy a filántropo. No, no lo resolví. Me termino siendo misántropo porque todas las... Misántropo es... filántropo amo la humanidad. Ujú. Misántropo odio la humanidad. Y Así. miren lo que nos están haciendo. En nombre de la salud colectiva, quieren imponer una cantidad de medidas para disque tenernos a salvo. Pero ¿qué es lo que está perfilándose realmente? Una misantropía, un odio general con lo que somos en nuestro potencial defensivo. Cuando me tengo que encerrar, no tengo posibilidades de movilizar defensas porque lo que hago es neutralizarme en el bloqueo de, por ejemplo, la actividad física, ¿cierto? Que me permita elevar las defensas. así es. No tengo contacto físico, entonces ¿cómo alimento el afecto? Que es lo que me permite vivir y vibrar en amor, ¿cierto? Bueno, Ujú. quería dejar por ahí, muchísimas gracias, Gracias a nos todos. vemos en un nuevo programa, feliz tarde. Feliz Bueno, tarde. feliz tarde, gracias.